nos enseñe su palabra y que nos guíe. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por cada día recordarnos que somos tus hijos, Padre. Estás con nosotros, nos mantienes, nos sostienes, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Yo te pido que en esta noche seas tú hablando a cada corazón de los que estamos aquí y podamos despertar a tu voluntad, Señor, y ponerla por obra, Señor. Que podamos hacer tu obra aquí en donde tú nos has puesto. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Le he titulado este tema Manos a la obra. Y la verdad que en este año, sin duda alguna, Dios nos ha enseñado bastante. Mi esposa y yo estamos en una obra misionera en Houston. Y vamos cada domingo. Y es por eso que hay veces que invito a gente en los viernes o los jueves que veo aquí. Y les digo, te invito el domingo. Dicen, yo ya vengo. Le digo, si es que yo no vengo. Yo no los veo muy seguido, entonces se me olvida. Y qué bueno. Y nos ha enseñado bastante a mi esposa, a mí y a mis hijos este año que ha pasado ya tan rápido. Y la verdad que no ha sido fácil. No es una obra fácil. Es una obra del Señor, pero que requiere de mucho sacrificio. Y no me estoy quejando, al contrario, parece un gozo servir al Señor en esta área. Y Dios nos va a llevar a más. Y déjame decirte que Dios me habló en estos días. Estuvimos hace 2 semanas en la semana de santificación en Houston. Y fue un tiempo tan hermoso, tan agradable, que el Señor puso en mi corazón lo que dice en su palabra: orar por la mies. Orar por los obreros, porque la mies es mucha. Y orar al Señor para que envíe obreros a su mies. Y esa fue la oración, y vi el resultado. Y yo sé que no soy el único que ha estado orando. Sé que hay algunos hermanos aquí que me han apoyado en sus oraciones, en la misión, porque es de Dios. Y el Señor está añadiendo a la iglesia. Y le damos gracias a Dios por aquellas personas que sienten esa carga por orar para que la obra de Dios se extienda. Y no nada más en Houston, sino aquí también. Y en donde quiera que nos lleve el Señor, que podamos ser de impacto, que podamos ser una iglesia que pueda enseñar a otros a cómo servir al Señor. Y el Señor me llevó a Nehemías, un líder que se levantó más bien y puso manos a la obra. Nehemías 1:11 dice la palabra de Dios: Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vamos un poquito atrás. En Esdras nos platica la historia de cómo fue construida la casa de Dios por segunda vez. Y en esta casa fue construida, pero no había muros durante 90 años. Y cuando pasa eso, es muy fácil que el enemigo pueda entrar. Es muy fácil
que el enemigo pueda hacer lo que sea, o puedes ver lo que pasa allá adentro. Pero estaban caídos sus muros, dice aquí en la palabra, dice la cautividad, y ahí en la provincia están gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces Nehemías está en una posición de copero del rey y se encuentra a un hermano y le hace esta pregunta: ¿cómo están aquellos? ¿Qué está pasando con ellos? Y entonces al momento de hacer esa pregunta viene una respuesta no muy agradable, que hace que Nehemías tome acción, accione su fe y empieza a sentir esa carga por lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando nosotros le preguntamos a alguien: ¿cómo estás? Esa es la costumbre de nosotros, ¿no? Siempre, siempre. ¿Cómo estás? Y esperas un qué, siempre un bien, ¿verdad? Oye, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Aunque no es cierto, aunque por dentro no estás pasando las cosas nada bien, aunque no sabes lo que acaba de pasar hace rato, o lo que pasó en tu casa o en tu familia, no sabes. Y llegas a la iglesia y esperamos que sea esa palmada, ese abrazo, ¿verdad? Y te pregunta alguien: ¿cómo estás? Y la reacción normal de toda la gente es bien, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay gente que viene demasiado cargada y demasiada estresada, no sé, y que llegas y preguntas y tú esperas lo normal? Ah, bien. Y te dice: estoy mal. Y tú, órale, reaccionas, dices: chin, ¿para qué preguntaba? ¿Qué pasa? Te vuelves parte de, ¿cierto o no? ¿Alguien tiene petición de oración? Está en las FC, ¿no? Y tú así esperando, ojalá y nadie, para que no estemos, ya nos vayamos. Y de repente sale uno, ¿no? Y de repente la otra persona y empieza a llorar y se empieza. Y tú, híjole, mano, ya estuvo, que el convivio se acabó. No hubo convivio hoy, ¿verdad? Pero sabes, eso es a lo que el Señor nos manda. Eso es a lo que el Señor nos dice y nos enseña. Ocúpate en lo que le importa a Dios, que es su iglesia. ¿Cuántas veces no hemos dicho: Señor, quiero servirte, quiero? Y muchas veces pensamos que el servicio a Dios es tocar, cantar, acomodar las sillas, barrer, limpiar. Y sí, es parte de, pero va más allá de eso. Un servicio a Dios es servirle a la gente. ¿Y cómo puedo servirle a la gente si no escucho lo que está pasando en sus vidas? Por eso debemos de empezar a meternos. Y es algo que Dios me hablaba a mí. Le digo: Señor, ¿yo quién soy para decirle a gente lo que tiene que cambiar en sus vidas? ¿Por qué? Y no era forma de queja, sino de decirle: Señor, no soy digno. Y el Señor me decía: empieza a ver la necesidad que hay en la gente. Ocúpate en lo que a mí me interesa. Y empecé a abrir mi boca y empecé a preguntar. Y empecé a tomar acción. Y Nehemías, viene esa pregunta y le dicen: está muy mal toda la situación. ¿Qué pasa cuando escuchas a esa persona? ¿Le das la vuelta y te sigues? ¿O la escuchas y tomas acción en esa situación tremenda? Y que es una oportunidad para que la luz de Cristo refleje en ti, en esa persona, a esa persona. Que ese consejo que tú vas a dar sea un consejo de un Dios admirable, consejero que tenemos. Que no sea un consejo tuyo, sino que sea un consejo de parte de Dios. Y para eso necesitamos oración y pedirle a Dios: ¿qué pasa? ¿Qué necesito? Ayúdame, Señor. Entonces, cuando se entera Nehemías de esta situación tan terrible que estaba pasando, cuando te enteres de algo que está pasando a esas personas, que nada más de repente, por costumbre, ¿cómo estás? Y empieza a llorar,
No te espantes. Mejor di: Señor, ayúdame a dar ese consejo sabio, porque eso es a lo que el Señor nos ha mandado. Cada evento que vamos a tener en Houston, pasa algo tremendo. Y como que hay algo incómodo en ese momento y no sabes qué hacer, cómo reaccionar. Y Dios siempre tiene al final la respuesta a todo eso, ¿no? En esta ocasión teníamos el Día del Amigo. Este domingo fue el Día del Amigo. Y nos fuimos desde el sábado y estuvimos en la oración. Tuvimos nuestra primer vigilia de oración en la casa de los hermanos. Y hubo bautismo en el Espíritu Santo en esa noche. El Señor se movió bien bonito. Y al día siguiente llegaron otros hermanos que nos hablaron. Oiga, es que, y no sé de dónde, pero el Señor los está trayendo. Pero sí sé de dónde proviene el porqué. Es por una oración efectiva, una oración constante, que es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Entonces yo estaba bien emocionado, dije: ya viene el Día del Amigo y nos vamos a ir desde el sábado, bien padre y todo. Y pum, me dan una noticia el jueves que pasó algo con los anfitriones o con los que nos están apoyando. Balacearon a su hijo. Y era el que me ayuda ahí en el sonido. Y sabes, le dije: Señor, ¿qué pasa? Ayúdame. ¿Qué pasa en este momento? Y estábamos a punto de irnos el viernes porque fue grave el asunto. Y yo le dije: Señor, sana a este muchacho. No quiero ir a un funeral. Y no quiero estar en un servicio o llevar a cabo el servicio fúnebre de este hombre. Sánalo, restáuralo. Y bueno, el Señor tuvo misericordia de mí y de él, que gracias a Dios está bien, se está recuperando. Pero sí fue un tiempo medio que tenías que hacer algo para animar, pero al mismo tiempo no podemos enfocarnos o desviarnos del propósito que era el Día del Amigo. ¿Qué es lo que le interesa al Señor? Claro que le interesa lo que a ti te sucede, pero cuando nosotros nos involucramos en las cosas de Dios, Él se encarga de lo tuyo. ¿Y qué pasa? Que hubo victoria. Como les digo, hubo bautizo en el Espíritu y llegó la gente y se regocijaron. Hubo quebrantamiento, hubo reconciliación con Dios en ese día, este domingo. Y está la obra que es del Señor. Y viene Nehemías y escucha esto y dice el 4: cuando oí estas palabras, que dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías al instante de escuchar lo que estaba pasando con sus hermanos? Oró, ayunó, le dolió lo que estaba pasando. Le dolió, hizo duelo. ¿Qué quiere decir eso? Se puso triste, un sentimiento profundo de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. ¿Te sientes así cuando alguien te platica sus problemas? Y decir: Señor, ayúdalo. Y oras por él y le hablas por teléfono y le dices: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue la situación? Y eso hace que empiece un avivamiento, porque empieza en ti. Tenemos que poner manos a la obra. Por eso dice Gálatas: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y vemos la oración de Nehemías. Así era. Empezó teniendo esa carga. Y por eso digo, el punto número 1: ocúpate de lo que a Dios le importa. Dios le importa a su iglesia. Número 2: reconoce quién es Dios y adórale. Nehemías estaba dolido por lo que estaba pasando. Empezó a orar, empezó a buscar a Dios. Y lo primero que hizo fue reconocer quién es Dios. ¿Qué pasa cuando hacemos una oración? Empezamos por peticiones, ¿no?
y al último le damos gracias, o no sé. Pero aquí, como empezó Nehemías, le dice en el 5: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Se levantó y empezó a reconocer quién es Dios en su vida y quién es el que puede hacer que las cosas sucedan cuando nosotros adoramos al Rey. Cuando nosotros nos desgastamos en Él y adoramos con todo el corazón y empezamos a decirle: te entrego todo, Señor, y reconozco que tú eres el único que me puede sanar o salvar de esta. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Y por qué no lo reconocemos en esta noche y le decimos: Señor, háblanos? Cuando nosotros adoramos al Rey y le bendecimos, entonces Él empieza a hablar. Porque no hacemos esa adoración como Nehemías y reconocemos quién es Dios en nuestras vidas. Eres único, Señor. Dile: que mi corazón tenga tu forma de ser y actuar. Quiero obedecer a tus palabras. Revela tu propósito en mi vida. Dile: en tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes. Vengo a alinearme a ti. Yo quiero pasar una noche más sin escuchar tu voz. No quiero pasar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Dile: háblame, papá. Reconocemos, Señor, que tú eres el único, el Dios poderoso, soberano, Señor, el que inclinas tu oído, Señor, y que haces la obra, Padre, para aquellos que te buscan, Señor. Y aquí está Nehemías. Grande y temible eres tú, Señor. Habla y escucha ahora, inclina tu oído a esta petición. ¿Recuerdas cómo Jesús les enseña a sus discípulos a orar? Modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Era un modelo de oración que les enseñaba: santifica el nombre de Jehová. Adórale por lo que Él es, no por lo que Él te ha dado. Cuando adoramos al Señor, le adoramos por lo que Él es. Y esa acción tuya hace que papá se levante y diga: claro que sí, hijo. ¿Qué necesitas?
despierta, te levanta, diría un hombre por ahí. Decía Dante Gebel que su papá era un carácter muy fuerte, ¿verdad? Y que la mamá le decía: cambia el foco, a ver cuándo lo vas a cambiar. Entonces decía: no lo cambio, tengo muchas cosas que hacer. Y mejor se iba a cortar el pasto, se iba a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero la mamá le decía como que: a ver cuándo, a ver a qué horas. Pero entendió entonces la mamá cómo tratar al esposo y le dijo: oye, qué bonito te queda el pasto, bien parejito. Y aquel se alzaba y decía: oye, no hombre, mejor que el vecino. Oye, qué bonito haces esto. Oye, qué padre te quedó. Y entonces sentía que lo alababan aquel, y solito cambiaba el foco. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, en medio de cualquier circunstancia y de lo que esté pasando en casa, deja lo que estés haciendo, adora al Rey y Él se va a encargar de lo tuyo. Es la llave de entrar a su presencia, la adoración íntima. Y decirle: Señor, reconozco que tú eres el todo y yo sin ti no puedo. Inclina, Señor, si te place, inclina tu oído a mí. Y confiesa y reconoce quién es Dios y le adora. Número 3. Dice, después de adorarle, después de decir quién es Dios, y después de decirle: Señor, inclina tu oído a esta oración, pide perdón por el pecado del pueblo. Pide perdón y dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Se involucra Nehemías y siente lo mismo y dice que hemos pecado. Siente la misma carga por lo que están pasando. Siente la necesidad de un perdón de parte de Dios y decirle: Señor, perdónanos por lo que hemos hecho. Perdónanos si te hemos ofendido. Y confiesa el pecado y pide perdón. Y dice: si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, dice, nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado de los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Y dice una palabra que me encantó: para hacer habitar allí mi nombre. Si te arrepintieres, yo voy a regresar de donde tú estés. No importa dónde te hayas, hasta dónde te hayas alejado con el pecado, yo te voy a traer y te voy a restaurar y voy a hacer que mi nombre sea establecido donde quiera que tú vayas. Y esto nos recuerda: Dios nos ha traído de lugares diferentes para un mismo propósito. Nos dio salvación para que donde quiera que estemos, su nombre sea establecido. Esto me recuerda de dónde el Señor me trajo y qué fue lo que hizo. Y que no importa lo que esté pasando, cuando nosotros venimos a Él y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y eso es lo que hace
cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, reconocemos nuestro pecado y el Señor empieza a traerte y te establece en donde el nombre de Jehová va a ser enaltecido. Y esta palabra el Señor me la puso porque empiezas una obra, o no sé si has pensado que te mandan a hacer algo y empiezas a imaginar cómo vas a hacerlo, y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, y vamos a ir allá y vamos a acomodar esto y vamos a preparar aquí, y eso es muy padre, y vamos a buscar un lugar donde podamos evangelizar y vamos a hacer un drama, y eso es bien padre, empezar a organizar y a ver todo eso. Pero el Señor me dijo: cálmate, está muy bien. ¿Ya oraste? ¿Ya me preguntaste si eso quiero? ¿O es tu emoción? ¿O es porque lo viste en otros lugares? ¿O es porque has estado viendo que funciona aquí, entonces crees que va a funcionar acá? ¿Ya me preguntaste de quién es la obra? Perdóname, Señor, es tuya. Y Nehemías empieza escuchando la necesidad. Dios pone en su corazón esa carga por ir a buscar, por ir a hacer algo, pero no corre y sale y no dice: vamos a hacer algo, vamos, porque hay una gran necesidad. Sí, hay una necesidad, pero tranquilo, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a escuchar la voz de Dios. Reconoce quién es Dios, pide perdón por tu pecado, que yo me encargo. Y yo voy a establecer mi nombre en Houston, en San Antonio, en Dallas, en Austin, donde quiera que tú vayas. Pero es que ya va un año, Señor, pero es que no hay fruto. ¿Y tú cómo sabes? Y yo creo que para todos, es que, Señor, ya oré mucho y no me has contestado esta petición. No es lo mejor para ti. Afírmate, empieza a echar raíz y empieza a servir en lo poco, que yo te voy a poner en lo mucho. Y a veces queremos empezar por lo mucho sin pasar por lo poco. Es de escalón en escalón. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, le dice en el 10, Nehemías 1:10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿Cuántos no han sido redimidos por la sangre de Cristo? Nos da identidad, nos trae de lugares diferentes, con mentalidades quizá diferentes. Tenías un propósito. ¿Cuántos no dijeron: por 2 años y me voy? ¿Cuántos llevan más de 2 años y se quedaron? ¿Cuántos no pasó una situación? ¿Cuántos no venimos a la iglesia por alguna necesidad de buscar de Dios y nos hemos quedado? Y sabes, hoy te dicen esta noche: levántate y pon manos a la obra, que mi plan no ha terminado. Pero necesitamos despertar a hacer la obra de Dios por un hombre en el corazón, que puso en su corazón el orar, el ayunar, el ver la necesidad que había en el pueblo. Entonces levantó y empezó un avivamiento. ¿Cuántos quieren ser esos Nehemías para levantarse y empezar un avivamiento dentro de tu comunidad, dentro de tu iglesia, dentro de tu casa, de tu escuela, y decir: tengo que marcar la diferencia? Porque no nada más es ser hijo de Dios, sino actuar como un hijo de Dios, caminar como un hijo de Dios. Lo cantamos ahorita: ya no soy esclavo, pero te has convertido en esclavo por amor a Dios. Y el esclavo por amor a Dios hace lo que Dios quiere.
Y es importante lo que dice aquí Nehemías: nos has redimido con tu gran poder, y le reconoce de quién es el poder, y con tu mano poderosa. Y termina con la petición que había en su corazón, que le dé gracia delante del rey. ¿Te fijas cómo fue la oración o el procedimiento para poder llegar a pedir algo a Dios? Primero viene, siente en su corazón, escucha, y después va y adora a Dios y reconoce que Él lo puede todo, y después pide perdón por el pecado del pueblo y reconoce que lo redimió y lo restauró. Y al final viene esa petición. ¿Cuántas veces no hacemos al revés? Pedimos primero. Al final viene esta petición de parte de Nehemías y dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces viene a una petición y le dice: Señor, lo único que quiero es que me des gracia delante del rey, porque no era fácil salir de ese trabajo o de ese lugar, de ese puesto. El copero de un rey era probar el vino, probar la bebida, probar la comida antes de que la comiera el rey o lo tomara el rey. Entonces era como su mano derecha casi del rey. Entonces va a ser un poco difícil, pero te pido que me des gracia. Nehemías entendía que lo que iba a pasar no era fácil, y que necesitaba de ayuno y de oración, y que necesitaba de la gracia de Dios para cumplir el propósito por el cual Dios lo estaba poniendo en su corazón. Entonces te pido, Señor, que me des gracia delante del rey. Y vemos en Nehemías 2 el respaldo de Dios cuando tú adoras, cuando reconoces tu pecado y das esa petición acertada. ¿Y por qué digo acertada? Porque Santiago nos dice que pedimos y no nos dan, porque piden mal para sus propios deleites. Pero pide conforme a la voluntad de Dios y se te dará. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Ir a restaurar esos muros, ir a levantar esos muros, ir a hablarle a aquel pueblo que estaba en dolor, en angustia, cautivo. Y esa era la voluntad de Dios. Y fíjate lo que dice en el 2, Nehemías 2:1. Sucedió en el mes de Nisán, en aquel año, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomó y vino y le sirvió al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, y quiero mencionar algo, dice el 1, sucedió en el mes de Nisán. Y si vamos a Nehemías 1, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acayas, aconteció en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu es aproximadamente entre noviembre, diciembre, y es donde le dan esa noticia, y es donde llora, siente, y empieza un ayuno, y empieza una oración, y empieza a sentir dolor, carga por el pueblo. Y luego dice en el 2, que en el mes de Nisán. ¿Cuándo es el mes de Nisán? Aproximadamente entre marzo y abril. Entonces 4 meses estuvo en ayuno y oración, solo para tener gracia delante del rey. 4 meses en ayuno y oración. ¿Sabes? La obra de Dios es grande y no es una obra de la noche a la mañana. Es una obra constante. Es una obra que tiene que estar bien pensada. No al ahí se va. No que vamos a picar aquí a ver qué pasa. Vamos a picar ahora acá a ver qué pasa. No pasó nada, antes no servía eso. No era de Dios.
Nehemías tenía un plan perfecto puesto por Dios. ¿Y de dónde le dio ese plan? En la intimidad, en el ayuno, en el tiempo de búsqueda, en el tiempo de hallar gracia, en el tiempo de adoración, en el tiempo de reconocer todos los días el pecado del pueblo, en el tiempo de accionar la fe y decir: te necesito, Dios, en mi vida. Y muchas veces nos acostamos, oramos, pedimos algo y al día siguiente, si no se cumple, ¿qué pasa? Ah, Dios no me escuchó. Mi sobrina que está yendo a la CFC, ella no come nada de verduras, ni frutas, nada. Entonces estábamos en las peticiones y ella le pide que, bueno, después me habla mi hermana y me dice: oye, te habla tu sobrina, dice que ores por ella para que Dios le deje comer verduras y ella pueda comer verduras. Entonces le digo: pues que coma Dios de ahí. Y luego dice mi hermana que comió fruta y no le gustó. Dios no me escuchó, mami, porque no me gustó. Me la quise comer y no me gustó, entonces Dios no me escuchó. Y después le cayó una infección en su ojo, se le hizo muy feo y ella me habla, mi sobrina, y me dice: tío, ¿puedes orar por mí para que Dios me sane? Y oramos por ella en la CFC y el Señor la sanó. Le digo: ya es como si Dios te escucha. Le digo: pero tienes que comer verduras. Y eso pasa cuando nosotros buscamos a Dios en la intimidad. Pero hay cosas que no son negociables con Dios. Muchas veces queremos ponerle condiciones a Dios para que entonces nos conceda las cosas, y no podemos hacer eso. Hay cosas que no son negociables. Es porque es. Y es así como Nehemías entendía perfectamente eso y decía: te voy a adorar porque eres el único que lo puedes hacer. Y lo hagas o no lo hagas, te voy a adorar. Perdóname, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Entonces 4 meses aproximadamente estuvo en oración y ayuno Nehemías para hallar gracia delante del rey. Y me dijo el rey: ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. Y le dice: no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste a mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no me voy a doler si están pasando algo tremendo? Y ojo, porque para decir Jerusalén o decir algo así delante del rey Artajerjes, de repente era como un poco peligroso, porque se le conocía en aquel tiempo como el pueblo rebelde. ¿Y qué vas a ir a hacer allá? Te van a contaminar. Pero ahí es donde halló la gracia delante del rey. Pero también fue sabio Nehemías para decirle: voy al sepulcros de mis padres. Dice el 3, no es esto, dice el 3, sí. Para que siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y fíjate, dice en ese momento, fíjate la escena, está el rey, está Nehemías hablando, y de repente el rey le dice: ¿qué pides? Tiene que ser una respuesta rápida. ¿Y qué hizo Nehemías? Dice: oré al Dios de los cielos. ¿A qué horas oró? Le está haciendo una pregunta en ese momento. Quizá fue en su mente. Fue una oración por un segundo. Fue una oración en segundos, con una respuesta en segundos, con un ayuno de 4 meses.
¿Te das cuenta cómo Dios te habla y cuando estás en sintonía con Él? Cuando estás alineado tu corazón alineado al corazón de Dios, y en decisiones que tienes que tomar en ese instante. No hay tiempo para ir a orar a tu casa, no hay tiempo para buscar algún lugar y pedirle a Dios. No. Son decisiones que tienen que ser ya. Y le pregunta el rey: ¿qué quieres? Y en ese momento Nehemías no dice: ay, ¿qué quiero? No, pues ¿qué será bueno? ¿Qué será bueno? No, dice: oré. Y entonces dices: ¿qué onda con Nehemías? ¿A qué hora se fue a orar? No, fue una oración de un segundo, con una respuesta de un segundo, con un ayuno y oración y un respaldo de Dios de hace 4 meses. Y le dice al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que le señalé el tiempo. Ahora, no eran 2 días, no era una semana, no era un año. Para ir, ver lo que iba a pasar, checar el terreno, preparar las cosas, estamos hablando aproximadamente de 12 años que Nehemías estuvo fuera. ¿Qué patrón te deja irte 12 años? Todo pagado, casa, te da la tarjeta de Home Depot, te da la de todos lados. Ve y compra lo que necesites y ponlo ahí a mi cuenta. No pasa nada. ¿Quieres firmas de quién? De aquel. Ok, te mando cartas. Vas con todo. ¿Qué no es Dios detrás de todo eso? ¿Qué no es Dios respaldando a Nehemías para la obra? ¿Qué necesitas?, le dijo el rey. Además dijo el rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Claro, ahí está. Y si no es mucho pedir, carta para Safar, guarda del bosque del rey, para que me dé la madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Claro, ¿qué más necesitas? Y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Para ti también una casita. Imagínate, no iba a estar 2 semanas, iba a ir a construir su casa, a vivir ahí, y después iba a empezar a planear todo. ¿Cómo va a estar toda la situación? Eso no requiere de un respaldo de Dios, de una oración, y no nada más desde a ver, pues a ver a qué vamos. No, requiere de un hombre que en su corazón está la visión. Ganar, fortalecer y restaurar. Pero no nada más de aprender, sino pasarla a su corazón y sentir esa carga de ganar, fortalecer y restaurar. Y era Nehemías. Y era Nehemías respaldado por Dios en un tiempo que no hizo nada más que orar y ayunar para en el momento indicado salir a hacer la obra de Dios. Y este es el tiempo que nos toca a nosotros. ¿A qué digo manos a la obra? Manos a la obra en el ayuno, en la oración, en buscar la voluntad de Dios. Y quiero concluir con esto. Dios provee lo que necesitas para su obra. No temas, Él lo va a hacer. No temas. Y hemos visto la mano de Dios, mi familia y yo, en este tiempo, poderosa, y de lo que viene. Dice la palabra de Dios: lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando tú des el paso de fe, Dios va a poner el piso. Y das otro paso y Dios pone
otro pedazo. Y vas caminando, porque si el Señor alumbra todo a donde vas, pues qué fácil. Ya sé cómo va a terminar todo esto. No, mejor no voy, aquí me quedo. Me decía el Señor hace un año: no seas orillero, métete y navega, métete al mar profundo. Gracias a Dios que no físico. Imagínate, no me gusta el agua de noche. Bueno, el mar de noche. Métete y empieza a experimentar. 4 meses ayunó y oró en ese momento sintió esa carga, lloró, y quizá en ese momento que si hubiera tomado una decisión Nehemías hubiera sido movido por sus emociones, porque estaba en duelo, en sentimiento, en dolor, y cualquiera que hace eso en sus emociones termina fracasando. Pero si cuando te levantas de llorar y dices: Señor, tú eres el único, el poderoso, el digno, el que mereces la gloria, mi vida es tuya, te pertenezco, nada soy sin ti, Señor. Perdóname por mis pecados, y no nada más los míos, por los de mi familia que han pecado, quizá no te han reconocido como Salvador y Rey. Perdóname, Señor, perdónanos y ten misericordia y hazme ir a ellos. Hazme hallar gracia delante de la gente para anunciar tu nombre. Dame gracia delante de aquellas personas y ponme en el lugar donde se va a nombrar tu nombre. En el lugar donde estamos está peligroso. Un día quisieron matar a un pastor ahí y el Señor lo guardó. Y balaceras, y que roban aquí, y que roban allá. Y yo decía: ay, Señor, mándame acá. Mira, está más bonito este lado, después del downtown, o antes del aquí, mira. Y me recordaron ese versículo: donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y ahí es donde yo quiero que mi nombre sea levantado. Entonces requiere de oración, iglesia, para hacer la obra de Dios. Y dejemos de estar cómodos esperando que un Nehemías se levante y nos vaya a decir lo que Dios quiere, para entonces hacer la obra. No, levántate tú y empieza a hacer la obra que el Señor nos ha mandado. Y Él va a darte todo lo que tú necesitas. Y me lo concedió el rey. Y aquí es donde Nehemías le da la gloria: según la benéfica mano de Dios sobre mí. Y lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. La gloria es para Dios todo el tiempo. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. El rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y empezó la misión. Y empezó a levantarse e ir hacia el propósito de Dios, a hacer la voluntad, a levantar. Y yo creo que iba bien gustoso Nehemías en sus caballos y decía: vamos a hacer la obra, vamos a levantar esos muros. Yo creo que estaba en su mente esa emoción. ¿Y sabes qué pasa? Pero oyendo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Sabes que Satanás se va a molestar cuando empiezas a hacer la obra de Dios? Satanás no molestó para nada a Nehemías cuando estaba orando y ayunando. ¿Cuándo empezó? Cuando se dispuso a hacer y poner manos a la obra. Se empezó a molestar.
dice que había unos hombres que se molestaron, y más adelante vemos que estos mismos hombres empiezan a murmurar y empiezan a echar cizaña contra otros, y les empieza a decir: pero ¿por qué vas a hacer esto? No te corresponde. ¿Y sabes qué les dice Nehemías? Cállate, porque no tienen ni parte en este lugar y ni son llamados. No les interesa a ustedes. Y no alegó, simplemente lo calló y le dijo: no tienes autoridad en mi vida. Y empezó a hacer la obra de Dios. Es así como debemos de levantarnos. Y cuando el enemigo venga a ponerte mentira, a ponerte desánimo, dile: te vas en el nombre de Jesús. No tienes autoridad, porque yo he sido llamado para hacer la obra del Rey. Y lo cayó. ¿Recuerdan cuando Jesús terminó ese ayuno y oración? Fue tentado ¿por quién? Se lo llevaron al desierto y empezó una batalla. Cuando terminó la oración y el ayuno. Así que, iglesia, despierta y pongamos manos a la obra. Salmos 3:1 dijo el rey David: cuando ya delante de Absalón su hijo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen para mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi boca y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea la bendición. ¿Quién es el escudo? Señor es el escudo. Levántate. Que el enemigo venga y te quiera atormentar o te quiera mentir, dile: no tienes parte ni suerte, porque voy decidido a hacer la obra de Dios. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos? Y le pedimos a Dios que nos guíe. Y ahí donde estás, dile: Señor, perdóname, Señor, si he pecado, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes, Padre. Perdónanos, Padre, si no hemos puesto, Señor, atención a lo que tú quieres, Padre. Ayúdanos a ocuparnos en nuestra salvación, Señor, y tú vas a poner el querer como el hacer en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a avivarnos en ti, mi Rey. Enséñanos tu palabra, Padre. Queremos adorarte, Señor. Queremos empezar a escuchar la necesidad que hay allá afuera, Señor. Queremos empezar a escuchar lo que está en tu corazón, Señor, lo que te interesa a ti, mi Rey. Que cuando preguntemos cómo está la gente, podamos nosotros tomar acción, Señor. Podamos orar, podamos preocuparnos por ellos, Señor. Podamos ir y verles la necesidad de orar y sobrellevar las cargas los unos de los otros, Señor. Enséñanos a adorarte en cualquier circunstancia, Señor. Enséñanos a adorarte en las buenas y en las malas, Señor. Enséñanos a adorarte, Señor, a buscar tu rostro antes de tomar una decisión, Señor, llevada por nuestras emociones. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, en el tiempo tuyo, en el tiempo exacto, perfecto. Y perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos si hemos pensado mal, actuado mal, hablado mal, Señor. Perdónanos, Señor,
si hemos dejado que alguien más haga lo que tú me has mandado a hacer, Señor. Perdóname, Padre. Enséñanos a hacer tu obra, Padre. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos des gracia delante de aquellas personas, nos des gracia delante de los jefes en el trabajo, que nos des gracia delante de los gobernadores, Padre, delante de aquellas autoridades que tú has establecido. Nos des gracia para poder ir más allá, Señor, y hacer tu obra, Padre. Danos gracia con nuestros vecinos, danos gracia en la escuela, en el trabajo, Señor. Danos gracia delante de ellos. Clamamos a ti, Dios del cielo, poderoso, grande, temible, Señor. Santo eres tú, mi Rey. Enséñanos a buscar y a poner manos a la obra, Señor, porque vienes pronto, Señor, por una iglesia pura, santa y sin mancha, Señor. Enséñanos a guardar y a esperar en ti, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Quita la mirada de mis hermanos en las circunstancias o en el problema y pon su mirada en ti solamente, Señor. Por eso tu palabra dice, Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú eres el único que nos mantiene, nos sostiene, nos fortalece, Señor. Enséñanos a ver con tus ojos, Señor, alinear nuestro corazón al tuyo, tener esa visión, Señor, en nuestro corazón, que es ganar, fortalecer y restaurar, Padre. Enséñanos a llevar tu palabra, Señor, a donde tú quieras ser anunciado. En el nombre de Cristo Jesús.